Y bueno, ha contribuido muchísimo en todo lo que es la educación bíblica. Para nosotros es un gusto tener al profesor Luis Garavito entre nosotros con este tema de estructuras poéticas del hebreo en los salmos. Es tu tiempo, profesor Luis Garavito. Muchas gracias, Pablo, y un saludo muy especial a todos los hermanos que están, amigos interesados en conocer más de la Biblia, de diferentes aspectos que la Biblia conlleva. Hoy tenemos un tema muy especial. A mí, en lo particular, uno de los libros que me apasiona con mucha, vehemencia y que me atrapa es el libro de los Salmos. Recording in Y progress. cada vez uno se encuentra como, ¿cómo se dice? Como repasando sus salmos favoritos. Yo creo que todos nosotros de alguna manera vamos desarrollando en el curso de nuestra historia con la Biblia cierta afición a ciertos salmos en lo particular, pero en general el libro es sumamente apasionante. Y hoy tenemos un libro, un tema, quiero decir que es pues muy amplio. Recordemos que el libro de los Salmos es el libro más amplio de la Biblia y pues nos llevaría toda una vida intentar abarcarlo en su totalidad. Así que solo nos vamos a acercar a algunas cosas. En el curso de estos años que se han tenido los webinars, he tenido el gusto y el privilegio de compartir algunos temas relacionados con el libro de los Salmos, llegando por ahí, tratando de desentrañar algunas interioridades que tiene desde el hebreo bíblico. Y hoy pues esa es la intención también, hablar de estructuras que están siendo utilizadas para fines poéticos, estructuras del idioma que hacen los salmistas, tienen los salmistas. Pero yo quiero iniciar pensando juntos en cuál es el objetivo de las estructuras y cómo van funcionando. Inicialmente las estructuras, bueno, hay que decir que una estructura es una especie de armazón, de esqueleto, de esquema, y que sirve para sostener, que sirve para darle rigurosidad, para darle rigor, para darle fortaleza y mantener con esa trabazón entre sus elementos con un propósito en particular. Normalmente las estructuras no son vistas, sino que quedan, si estamos hablando de edificaciones, quedan en el interior y solo alcanzamos a ver el exterior, que lo podemos calificar de diferentes formas, verlo, tocarlo, sentirlo. Y pocas veces estamos conscientes de aquello que está sosteniendo esa edificación. Así que nace en una idea, en un concepto, hay algún concepto que empieza a ponerse de alguna forma como por escrito. En ese sentido yo tengo algunas ideas y me he atrevido a lanzar algunas hipótesis en cuanto a la redacción misma de los salmos, pensando en ideas en ese sentido. Luego de eso, las estructuras pasan de ser, un concepto que por ahí se está plasmando, ya a una ejecución, y se empiezan a asomar aquellas primeras obras, en el caso de los salmos, palabras, frases, en otro sentido se dirían como tropos, versos, esas partes pequeñas que se van uniendo para formar una estructura mayor ya en la ejecución. Y por último, tenemos las vistas finales, que es lo que nosotros alcanzamos a ver en el libro de los Salmos. Hoy vamos a ver 4 o 5 salmos, hablar de ellos, acercarnos a hablar de ellos un poco, que es lo que tenemos la parte final, el texto final. De hecho ya lo tenemos incluso traducido, pero hay algo más en relación a estos salmos. Hay que decir entonces que las estructuras poéticas, no solo en el libro de los Salmos, sino que en el texto bíblico en general, y a eso se le puede unir la parte literaria de la profecía. Yo sé que la profecía es un tema aparte. De hecho, hay profecías que usan la poesía, el lenguaje metafórico, todo lo figurado, todas esas cosas. Pero estas estructuras siendo usadas con un propósito poético en el libro de los Salmos, a lo largo, no solo, quiero decir, no solo en el libro de los Salmos, sino a lo largo del texto bíblico, tiene un propósito en particular, y uno alcanza a ver eso cuando se acerca a los Salmos, ¿no?
y se acerca a los salmos que están fuera del libro de los salmos. En otros webinars se ha hablado de los salmos que están en los libros históricos, que nosotros llamamos históricos, algunos salmos que encontramos en el Pentateuco, en la Torá, en los profetas y así. Incluso algunos fragmentos poéticos que podríamos llamar salmos en el Nuevo Testamento. A mí me gusta mucho algo que se conoce como el Magnificat de María, que está en Lucas, y bueno, las doxologías, que aunque son muy cortas en las cartas apostólicas, pero que son muy intensas y muy ricas en el contenido teológico. Cuando hablamos de estructuras poéticas, y específicamente en el libro de los Salmos, vamos a encontrar diferentes usos de estas estructuras. Recordemos que la estructura en sí misma no es el propósito, no es la meta final en sí misma, sino que cumple una función de sostener finalmente algo. La metáfora aquí es como una construcción, como una edificación, que va finalmente a tener otro propósito, digamos. No la estructura en sí misma es el propósito final. Entonces, tenemos el tema devocional iniciando en lo particular, y yo me atrevo a decir que algunos de los salmos fueron redactados y popularizados por un asunto devocional propiamente. Pero también hay un tema litúrgico. Eso ya es más comunitario, eso ya es más riguroso en cuanto a toda la definición litúrgica que está contenida en la fe hebrea, luego judía, en todo el desarrollo teológico del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Y eso lo ve uno en los salmos, los famosos salmos de las ascensiones, por ejemplo, los salmos que tienen que... Hoy vamos a ver uno que tiene que ver con el Shabbat, el día de reposo, y otros salmos que hacen alusión a el día de la expiación, que hacen alusión al día a las fiestas de las enramadas o de los tabernáculos, como se conoce, o la Pascua y así. Bueno, entonces el tema litúrgico, el asunto didáctico, para enseñar principalmente el tema de la ley. Hoy vamos a hablar brevemente del Salmo 119, que ese es uno de sus propósitos particulares, pero también tiene un asunto querigmático, y aquí trayendo un término también del Nuevo Testamento en cuanto a testificar, en cuanto a contar, a proclamar las verdades de la palabra de Dios, y aquí ya no solo a lo interno del pueblo de Israel, sino que a todas las demás naciones. Un asunto de dar un mensaje, de una proclamación del mensaje del Dios de Israel en ese momento, pero al resto de las naciones. Algo que tienen los profetas, que marca el carácter de los profetas, cuando encontramos aquellos oráculos que van dirigidos a las demás naciones o a los reyes de las demás naciones. Lo encontramos tanto en los profetas mayores como en los profetas menores. El asunto histórico también, para recordar, hoy vamos a hablar algo de uno de esos salmos también, que sirven como para plasmar de una manera poética la historia del pueblo de Israel, pero no una historia simple, llana, sin interés o sin ningún aparente sesgo, sino que es una historia contada de una manera pastoral, diríamos hoy, o teológica, para mantener esa memoria cultural del pueblo de Israel, no solo por el asunto del acervo cultural, sino también como una lección histórica de cómo ha sido el comportamiento del pueblo frente a la respuesta de Dios, en algo que, bueno, me adelanto aquí con la letanía del Salmo 136, que es algo también muy hermoso de acercarnos a eso. El tema cultural, que no solo asegura, sino que muestra. Uno puede hacer una lectura de las diferentes etapas del pueblo de Israel a través de los salmos que hablan de esas etapas. Y algo lindo, que uno de los principales usos, creo que, bueno, yo aquí los estoy proyectando conmigo, pero uno de los principales usos que yo le doy al libro de los Salmos es precisamente el tema terapéutico. Qué rico acercarse al libro de los Salmos en medio de cualquiera de nuestras emociones. Si estamos exultantes y emocionados y no nos cabe la alegría en el corazón y adentro, podemos acercarnos a esos salmos donde hay una explosión de alegría, de júbilo por diferentes motivos. Si estamos tristes, deprimidos, vamos a encontrar siempre en el libro de los Salmos, por muy densa que sea la oscuridad que hay en nuestro corazón, vamos a encontrar en el libro de los Salmos a salmistas que llegaron a esos mismos lugares. Podríamos pensar que estamos solos en esos pozos de la desesperación, como dice el Salmo 40. Ese grupo de salmos que están ahí a partir del Salmo 40, podríamos llegar a pensar que estamos solos, que solo nosotros estamos sufriendo de esa manera y que nadie más en el universo ha sentido esas emociones tan deprimentes
que nos consumen el alma, pero ahí a la par nuestra está el salmista y probablemente, tal vez un poquito más abajo, diciendo, aquí estoy yo, puedes leerme y nos vamos a entender con el salmista, con el sentimiento del salmista. Esa parte terapéutica me he detenido un poco más porque en lo particular, a lo largo de los años, en mi vida ha sido, el libro de los Salmos ha sido una medicina, ha sido un reconfortante, una especie de tónico fortalecedor del alma, una vitamina, una de esos ungüentos que uno se aplica en las heridas y que se siente en el instante del contacto, uno ya siente la sanidad, uno ya siente la recuperación, es algo maravilloso. Entonces estas estructuras poéticas o que están siendo usadas con fines poéticos, de hecho, algunas de estas estructuras las encontramos en otras partes de las escrituras, pero con otros fines, no tanto fines poéticos, sino que van a ser otros fines de narración, para la profecía, por ejemplo, para la declaración de mandatos y otras cosas. Hablemos de una de ellas. No, yo no las he enumerado como primera, segunda y así, sino que van a ir pasando. Esta hemos hablado en otros webinars. Y en el curso de hebreo que hemos llevado a través de las sociedades bíblicas de Latinoamérica, hablamos de los salmos, estos salmos que son acrósticos, alefáticos, porque el conjunto de letras hebreas se conoce como alefato, y va el salmista o los salmistas van armando frases y armando versos en el orden en el que van apareciendo las letras del alefato, que es como que si nosotros hiciéramos con A, B, C, D, y con cada letra hiciéramos un verso y así. El Salmo 119 es la máxima de eso, ¿no? Es el culmen, es lo extraordinario, porque el salmista tomó cada una de las letras del alefato, son 22, y compuso 8 versos con cada una de esas letras. Como son 22, esos suman los 176 versículos que tiene el Salmo 119. En las traducciones eso se ha perdido porque la verdad es muy casi imposible que se pueda recuperar ese asunto tan intenso como lo hizo el salmista. Y tiene varios propósitos. Vean, esta es la primera parte, son los primeros 8 versículos. Por observación, y los alumnos que están aquí, que estuvieron en el curso de hebreo, pues ya pueden leer algunas palabras y hacer algunas cosas. Ok, este es el primer símbolo del alefato. Recuerden que el hebreo se lee desde la derecha hacia la izquierda. Y entonces, cada uno de los versos de este primer grupo 8, de 8 versos, inician con el mismo símbolo. Es una alef, se llama esta letra. Y el salmista empezó cada verso con palabras que iniciaran con la misma letra, 8. El segundo grupo, la letra se llama Bet, y aquí están los versos del 9 al 16, y todos inician con la misma letra, Este es el tercer grupo, y todos inician con la misma letra, que esta se llama Gimel. Por eso es que nosotros encontramos en nuestras Biblias, si ustedes tienen a la mano una Biblia impresa, pueden ir al Salmo 119 y van a encontrar que antes del versículo 1, normalmente se pone como un subtítulo, hay una palabra rara, digamos, dice Aleph, luego dice Bet, luego dice Gimel, luego dice Dalet, y la frecuencia es cada 8 versículos, vamos a encontrar eso, hasta llegar al último grupo, que la letra, dependiendo cómo la transliteren en las Biblias, puede ser Taf, puede ser Tau, o puede ser Tab, con una V al final, cada 8 versículos. Se cree que la intención de la estructuración de este salmo tenía que ver con memorizar el alefato. Es como de niños, probablemente nosotros cantábamos canciones para memorizar las vocales, para memorizar las tablas de multiplicar de mis tiempos, las canciones de Enrique y Ana. Algunos recordarán ese dúo que componían música, algunas para niños, y entre esas habían cosas de las letras o de los números, algunas canciones estoy hablando del famoso Cricri, por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaba el artista, es un nombre real, y tenía canciones también así de las letras y de los números, y con la música, de una manera lúdica, era una especie de técnica de memorización. Entonces se cree que el Salmo 119 se hizo para eso, pero algo también, digamos, no solo el interés de aprender el alefato,
sino de interiorizar el valor de la ley del Señor, porque algo extraordinario que tiene el Salmo 119, entre otras cosas, es que en cada versículo se alaba, se honra, se exalta la ley del Señor. La ley del Señor, la Torah, vamos a decir en una palabra, sus enseñanzas, sus juicios, su palabra, y se usan una serie de sinónimos. La otra vez en una de las clases del curso de hebreo estuvimos viendo las palabras hebreas que se utilizan. No recuerdo el número ahora, son más o menos unas 8, entre 8 o 10 palabras que se utilizan y que el salmista las usa y las usa a lo largo de los salmos. Y cada versículo del libro de los salmos se habla algo de la palabra de Dios, de la ley del Señor, de sus juicios, de ¿qué más dice? Sus estatutos y cosas. Todos son sinónimos que aluden siempre a la ley del Señor, ¿no? Uno de los más famosos del Salmo 119, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿quién? Tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y a mí me gusta mucho el que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahí están los dichos, la palabra y así. Ese acróstico. Al final de Proverbios hay una cosa extraordinaria también, y yo sé que aquí está muy, muy pequeño las letras, pero del versículo 10 al final del capítulo 31 de Proverbios, también es un acróstico alefático, y aquí es un poema a la sabiduría en la personificación de una mujer, una ultra super mujer con la que cierra Proverbios. Y el proverbista ahora se convierte no solo en un proverbista, en un sabio de sabiduría cotidiana, profunda, práctica, sencilla, sino que ahora también es un salmista, porque esa es una especie de salmo, no propiamente de alabanza al Señor, pero sí a la sabiduría de la vida, a la sabiduría de la cotidianidad. Y algo muy interesante es que arraiga en la intimidad de un hogar, pues una mujer que tiene un esposo, que tiene hijos, que tiene una dinámica familiar muy viva, muy interesante, sana, al final de cuentas muy próspera también. Y la armadura que usa, me refiero a la estructura, la armazón que tiene este poema, es una armazón alefática, diacróstico alefático, que utilizan el libro de Salmo. Veamos otro salmo, uno de los consentidos de nosotros, el Salmo 23. Ese es uno de los consentidos de la cristiandad a lo largo de los siglos, el Salmo 23. Y algo interesante que vamos a ver es que este salmo tiene una estructura simétrica. Ahora ya no es alefática o diacróstico alefático, sino que es una estructura simétrica en cuanto al conteo de palabras, distribución de elementos y otras cosas. Por ejemplo, este Salmo 23 alude en esa estructura numérica y simétrica al tetragrama de la siguiente forma. Ustedes saben que las letras hebreas tienen la asignación numérica también, todas las letras hebreas. En la antigüedad, el hebreo no tenía símbolos para representar los números. Nosotros tenemos los números arábigos, como por ejemplo aquí yo estoy representando el 26 con estos dos símbolos. Este símbolo que es el 2 y el símbolo del 6, ¿verdad? Están ahí colocados y por la valoración de la ubicación en la cifra leemos 26, ¿verdad? Pero en el hebreo antiguo no había un símbolo para números y entonces se utilizaban las mismas letras para representaciones numéricas. Entonces, en el tetragrama, que es el nombre sublime, sagrado, impronunciable dentro de la fe hebrea judía, tienen cada una de las letras también tienen una asignación numérica, que es esta. Esta letra se llama Yod y tiene una asignación de 10, esta se llama Hei, que tiene un valor numérico de 5, esta es la Bab, que es valor de 6, y esta repite la Hei, que tiene 5. Entonces, eso suma, al hacer una suma. Aquí hay un asunto de sumas, restas y en algunos casos divisiones o multiplicaciones numéricas que hacen los autores para armar la estructura de estos salmos, y de esa manera, recuerden que la estructura no es el fin en sí mismo, sino lo que nos está mostrando, lo que está sosteniendo, el concepto que está sosteniendo esta estructuración. Este 26, ¿qué tiene que ver el 26 con el Salmo 23? Tal vez sería con el Salmo 26, ¿no? Pero este número está presente aquí en el Salmo 23 de la siguiente manera. Voy a poner aquí otra vez el hebreo.
Y la primera línea, no la vamos a leer ahora en hebreo, pero es el título, es lo que aparece en las Biblias como Salmo de David. Entonces vamos a empezar a contar palabras, en este caso, desde la primera palabra que aparece aquí, es el número 26. Estas 26 palabras en el libro en este Salmo 23, y luego vamos a hacer ese mismo conteo, pero iniciando en el final del Salmo, es decir, vamos a iniciar aquí y vamos a contar nuevamente las 26 palabras. Y sobra algo. Al hacer ese conteo, nos sobra precisamente esta frase. Nos sobra esta frase. De hecho, yo lo puse intencionalmente para que fuera más visual. Lo puse así, ¿no? En el texto bíblico, en el texto bíblico en hebreo no aparece de esta manera, pero para que sea más visual, de una manera intencional, yo lo he hecho así. Es esta frase. En hebreo se lee Kiatá y Madí, que la traducción de Kiatá y Madí es porque tú estarás conmigo. Bueno, aquí yo estoy leyendo tú estás conmigo por un asunto de la naturaleza de los verbos hebreos. Estos verbos en hebreo que aparecen aquí en el Salmo, la mayoría de ellos están en una situación que se llama el modo infinitivo o el aspecto es el imperfecto, se conoce en hebreo el imperfecto de los verbos, que se puede traducir, bueno, inicialmente se traduce como futuro, pero se puede traducir también como presente. Y ustedes pueden ver en las diferentes Biblias en español que algunas Biblias traducen, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me falta en presente, y otras traducen nada me faltará. Y ambas traducciones son posibles y ambas traducciones, vamos a decir, son correctas a lo largo del Salmo, donde aparecen estos verbos que se pueden traducir tanto en futuro como en presente. Entonces, de ahí que otro asunto es que este elemento hebreo sirve como un elemento de énfasis y en algunos casos se podría suprimir. Y entonces podríamos leerlo como una afirmación enfática, emotiva, de tú estás conmigo o tú estarás conmigo. Esa afirmación dejando el por qué, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver un poco con cómo va la redacción del Salmo en general. Entonces es interesante cómo a través de esta estructura, el salmista nos está afirmando de alguna manera su pensamiento de este Salmo. ¿Cuál sería el énfasis que podríamos decir de este Salmo? Tú estarás conmigo en los valles de sombra de muerte, en las aguas de reposo, en los lugares de delicados pastos, que es un transitar, el Salmo 23. Yo algunas veces he predicado el Salmo 23 como un transitar, como el pueblo de Israel que anduvo en el desierto, bla, bla, bla. También nuestra vida es como un transitar, una especie de peregrinaje que tiene diferentes estadios de prosperidad, de salud, de alegría, de felicidad, de estabilidad, pero también algunos estadios de escasez, de enfermedad, de aflicción, de incertidumbre, de frustración, etc. Y al final hay un desenlace increíble que es estar en la casa del Señor por siempre. Pero en medio de todo eso, no es tanto solo el final. Pareciera que en nuestros cuentos, si vivieron felices para siempre, como que eso es lo que se va persiguiendo, pero en el desarrollo de estos salmos, ese mensaje enfático aparece en otras partes de la narración. Tú estás conmigo parece ser el corazón del Salmo 23 y lo señala a través precisamente de esta estructura numérica, haciendo énfasis también al nombre del Señor, a este nombre que hace referencia a la esencia misma del Dios de Israel, Kiatá y Madí, que es tú estás conmigo o porque tú estás conmigo. Yo diría, no importa lo que pase, tú estás conmigo en este Salmo 23. Okay, es algo lindo, ¿no? Ahora, veamos otro salmo que tiene una estructura parecida a esta, que también es una estructura numérica, de una forma distinta. Este es el Salmo 92, que es un salmo para el día de reposo. Es un salmo para exaltación del día de reposo o del Señor del día de reposo y el día de reposo, todo lo que el salmo está diciendo. Algo interesante de este salmo es que tiene, por ejemplo, aparecen 7 versos, el salmo tiene 15 versículos, entonces está distribuido con 7 versos y luego hay una parte, un octavo verso, digamos, y luego de ese octavo verso hay otros 7 versículos. Hay un número 7 que está en constante movimiento a lo largo de este salmo.
Bueno, recuerden que estamos haciendo el análisis desde la escritura de estos salmos en hebreo, ¿no? En las traducciones, pues una palabra hebrea puede resultar una frase de 3 y a veces más palabras para recuperar el sentido que la frase hebrea tiene. Lo estamos haciendo desde el hebreo, este análisis, ¿no? Entonces, esta es la frase central de este salmo, siguiendo esa distribución concéntrica por 7 versos y después de la parte central otros 7 versos. ¿Cuál es esa frase? La frase dice, Beatá Marom Leolam Adonai, que sería la traducción, pero tú estás en lo alto por siempre. Muy literal, ¿no? Señor. Hasta el final está el tetragrama. Beatá Marom Leolam Adonai, pero tú estás en lo alto por siempre. Muy literal, tratando de ser muy pegado a la orden de las letras. En las diferentes versiones eso se ha traducido también de manera extraordinaria, porque sobre todo esta palabra, Marom, que se refiere a alturas, que se refiere a lo excelso. Algunas hablan por ejemplo, aquí en esta frase hebrea no hay una palabra que diga el verbo estar o el verbo ser o estar, que en la dinámica del hebreo bíblico pues se puede traducir de diferentes maneras, asumir o inferir, ya que no está escrito propiamente, ¿no? Pero la presencia de esta palabra ata, que es un pronombre personal, nos ayuda a asumir el uso que vamos a hacer del verbo ser o estar. Entonces algunas traducciones dicen tú eres excelso o eres alto o estás en lo alto o cosas como esas, las diferentes versiones usando las diferentes formas del verbo ser o estar. Y lo que narra el Salmo habla de diferentes cosas, de la transitoriedad de la vida humana, de la futilidad de los enemigos del Señor, pero el Señor está por siempre en lo alto, inalcanzable, intocable, inamovible. También, como se dice, que nadie lo puede molestar, él está ahí en su trono, aunque aquí no menciona trono, yo estoy agregando el concepto de trono, pero está en lo alto, ¿no? Y todo está ocurriendo aquí en medio de su creación. Eso es algo bien interesante. Ahora, hay un patrón numérico, porque está, por ejemplo, el número 7, que está presente en el Salmo, ocurre en el caso del tetragrama, que ocurre 7 veces. Hay 3 veces ocurre en la primera sección de 7 versículos, ocurre una vez en el corazón del Salmo, que sería el versículo 8, y ocurre otra vez 3 veces en la segunda sección de 7 versículos. Está la sección que hemos hablado de 7 versículos, 2 secciones de 7 versículos que están ancladas por la parte central del Salmo, que sería el versículo 8, del Salmo, que yo he puesto aquí unos asteriscos para señalarlo, ¿no? Otro asunto bien interesante, nuevamente en alusión al tetragrama de este Salmo, es que en cada una de estas secciones de 7 versículos hay 26 palabras. 26 palabras, así como en el Salmo 23, 26 palabras en cada una de las secciones de 7 versículos. Recuerden que 26 es el valor numérico del tetragrama. Veamos otros asuntos del patrón numérico. Ya un poco más minucioso es el hecho de que en cada sección de los 7 versículos hay 221 letras. Luego está el versículo 8 que queda en medio, y luego de eso 221 letras. Bueno, 200, es decir, hay una letra central en el tetragrama, en el Salmo, que está dentro del tetragrama del versículo 8. Es esta que estoy señalando acá. Y antes de esta letra son las 221 palabras, y después de esta letra 221 palabras. Ya vamos a ver qué tiene que ver ese número 221. Tampoco es un número al azar. Recuerden que estamos hablando de estructuras, y esas estructuras no son casuales, sino que son, y aquí, bueno, voy a detenerme porque estamos hablando siempre del texto bíblico, y obviamente está el trabajo de lo que hoy nosotros como cristianos conocemos como Espíritu Santo, el misterio de la inspiración de Dios, pero hay que hablar de la genialidad del artista, del salmista, que lo está haciendo intencionalmente, ¿no? Recuerden que el salmista, cuando hablamos de inspiración divina,
la inspiración divina en los textos sagrados no anula la participación de la persona. Y es un misterio para nosotros, ¿no? Ese misterio yo me he atrevido a decir, de la doble naturaleza de las escrituras, así como el misterio de la doble naturaleza de Cristo, que una no anula a la otra. Entonces estamos hablando de, claro, la inspiración, que es un fenómeno para nosotros, desde mi opinión, inalcanzable, incomprensible, pero hay que hablar de la genialidad del artista, y en esa genialidad del artista y en esa destreza del artista, el actuar misterioso del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo estos cálculos y cómo esta estructura que está siendo pensada, que está siendo organizada, que está siendo planificada de alguna forma, y probablemente hasta yo he hablado en ocasiones de la posibilidad de estadios previos de algunos salmos como estos, que son complejos en la armazón que tienen, de algunos estadios o etapas de los salmos como borradores, una especie de borradores, de bocetos, de versiones previas hasta llegar a una versión final ya pulida, acabada, que es las versiones que conocemos, ¿no? Es algo bien interesante. Bueno, eso es el patrón de los 8 versos. Aquí hay un cuadro en uno de los artículos que se refieren a este salmo, y es interesante porque, por ejemplo, el tetragrama, siguiendo el patrón del tetragrama, son 26. 26 dividido 2, que son las dos secciones del salmo, es 13, da el numeral 13, y luego el valor de los dígitos, ya no digamos solamente sumando los dígitos del tetragrama, nos da el 17, el valor de 17, siguiendo la yod como inicial de este número. Entonces tenemos un 17 y luego tenemos un 13, y la multiplicación de estos números entonces son los que dan los 221, que son el número de letras que tiene cada mitad de este salmo. Para algunos, la yod, el número 1, por ser la primera letra del tetragrama, siguiendo de alguna manera el pensamiento de Moisés cuando dice en lo que se conoce como el Shema de Deuteronomio 6:4, de Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, cuando dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y aparece al final del tetragrama. Entonces algunas personas toman, como en este caso, que es de alguna forma la yod, como la primera letra del tetragrama, como un número 1 también. Bueno, eso en el Salmo 92, que nos está diciendo que el Señor está en lo alto, en lo excelso, de manera inalterable. Bueno, vamos adelante ahora con otro salmo, y otra estructura que vamos a llamar la estructura quiásmica. Los quiasmas en el texto bíblico y en la literatura se utilizan también en algunos sonetos, que son algunas estructuras poéticas. Son estructuras concéntricas donde hay, por ejemplo, un primer verso que vamos a llamar A1, que se corresponde ya sea por consonancia, ya sea consonancia fonética o rima, como se llama también en la poesía en español y en otros idiomas, de sonidos propiamente, pero también puede ser conceptual, se corresponde con otro verso que está en el extremo, están en extremos opuestos, y estos se van acercando a un núcleo o al corazón de la estructura poética, un B1 que se corresponde con un B2 y así, hasta llegar al núcleo o la parte central o principal, que es lo que se quiere decir, y todos los demás elementos de este poema resultan siendo no secundarios en importancia, pero sí están apuntalando una idea. Eso es lo que quiere decir el poeta cuando usa estas estructuras concéntricas para señalar una idea, llega acercándose, aproximándose a esa idea, que se enriquece con las ideas que arropan el núcleo de ese poema. Uno de esos ejemplos, insisto, uno, porque hay varios, es el Salmo 100. El Salmo 100. Y fíjense, aquí lo vamos a hacer ahora en español. Y luego vamos a pasar al hebreo, pero aquí en español. Y estoy usando, si recuerdo bien, la Reina Valera 60. No puse ahí, por ahí, quiero ver, no puse la versión bíblica, pero es la Reina Valera 60. Estoy usando TLA, Reina Valera Contemporánea, y también Reina Valera 60. Es los que estoy usando en este. Bueno, y obviamente el texto hebreo también. Del texto. Aquí vamos a poner atención a los imperativos del español de la Reina Valera 60, que utiliza, por ejemplo, cantad, servid,
que expresan el tono de imperativo en este salmo. Está cantad, luego servid, también está venid, reconoced, y si seguimos leyendo ya no encontramos imperativos, Él nos hizo hasta llegar a entrar por sus puertas, luego está alabadle y por último bendecid. Esos son los imperativos de este salmo. ¿Y por qué es tan imperativo en español? Porque son imperativos que vienen desde el hebreo. Aquí está el texto hebreo. El imperativo hebreo termina con este símbolo que aparece aquí, termina con esa letra que se llama shurek, termina con esa letra. Aquí hay otras dos palabras que terminan con esa letra, pero en realidad es otro sufijo, que es el sufijo nu, que habla de la primera persona plural. El sufijo tiene dos símbolos, pero el sufijo de imperativo en hebreo solamente tiene un símbolo, que es este shurek. Bueno, entonces de estos, como estábamos diciendo, hay 7 de estos imperativos en el Salmo. Son 7 imperativos que tiene. Aquí está el listado. Ahora, por observación, observemos las palabras en hebreos. Aquí dice ariú, aquí dice ivdu, y aquí dice voú, deú, y repite voú. Eso es algo interesante, que hay en hebreo hay 2 imperativos que está, o más bien un imperativo que se repite y nos deja algo en medio. Eso ya nos está diciendo algo, ¿verdad? Y luego sigue odú, y luego está barajú. Estos imperativos. Ok, y ahí las traducciones que utiliza la Reina Valera 60. Cantad, servid, venid, reconoced, y luego dice entrad, alabad, bendecid. Pero es interesante que la Reina Valera 60 utiliza venid y entrad como palabras diferentes en la traducción, y el verbo hebreo es el mismo, exactamente el mismo hebreo. Eso en Casiodoro de Reina lo notó seguramente, y él en la traducción de la Biblia del Oso utiliza la misma palabra entrad para traducir este imperativo hebreo. Y el verbo que queda en el corazón de esta estructura quiásmica es reconocer. Reconocer. El salmo es muy rico, es muy vivo, es un salmo corto pero muy intenso. Y en el corazón del salmo, el salmista está diciendo: reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo, siguiendo la Reina Valera 60, y no nosotros a nosotros mismos, y que somos pueblo suyo y que somos ovejas de su prado. Hay una variante textual en este salmo, precisamente en ese versículo, que es la variante de Él nos hizo suyos, o nos hizo para Él, ¿verdad? No solo Él nos hizo y no nosotros, sino Él nos hizo para Él y nosotros somos ovejas de su prado. Eso hay que reconocerlo, eso hay que saberlo, porque este verbo, el verbo, de hecho el verbo completo hebreo es el verbo yadá, que tiene que ver con saber, el conocimiento objetivo, el conocimiento, ¿cómo se dice? Real de algo que no lo estoy imaginando, no lo estoy pensando en cosas abstractas, sino es algo concreto. Lo sé porque lo tengo a la vista. Tenemos que tener ese conocimiento profundo de lo que es Dios. A eso dice el Salmo. Y todo lo que gira alrededor de eso es de cantar, servir, entrar, venir, y todo eso va a girar alrededor del conocimiento, ¿no? Eso es una buena lección para nuestra liturgia y nuestra acción cúltica congregacional. Las estructuras de letanías. Una letanía es una repetición constante que se utiliza para diferentes motivos, por diferentes motivos, para afirmar algo, para hacer un énfasis, para memorizar algo y machacarlo cada vez para que eso vaya quedando fijo de una manera intencional. Y una muestra muy, muy visual de esto es el Salmo 136, que habla del recorrido histórico del pueblo de Israel a través de diferentes escenas. Y aquí puse los textos en hebreo, pero a simple vista el texto hebreo no alcanzamos como la comprensión de qué está ocurriendo, cómo es una letanía realmente, ¿no? Porque se repite la misma frase. Entonces yo organicé de una manera distinta la información en el Salmo y se vería así. Entonces aquí ya nos damos cuenta de que algo está ocurriendo en el Salmo, ¿no? Voy a regresar a la lámina anterior, el Salmo, porque hay que leer desde la derecha, entonces no alcanzamos a ver exactamente. De hecho, aquí no puse una de las frases.
no alcanzamos a ver realmente qué es lo que está ocurriendo en el Salmo, pero de manera visual, aunque no sepamos hebreo, aquí eso sí nos ayuda. La parte final de cada uno de los versos termina en Ki Olam Hasdo, eh, que es porque para siempre es su misericordia. Esa sería la frase que repite. Pasa algo porque para siempre es tu misericordia. Pasa algo bueno, pues sí, porque para siempre es tu misericordia. Pero pasa algo malo, bueno, para siempre es tu misericordia. Y así se va todo el recorrido, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. El salmista está repitiéndose o repitiéndonos eso, para siempre es tu misericordia. No importa, para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, en esa estructura de letanía del Salmo. Y quiero terminar con el Salmo que termina el libro de los Salmos, el Salmo 150, que es, tengo, no sé, ya algunos años de estar dándole vuelta al Salmo y leyéndolo, y es algo impresionante. No deja de impresionarme, no deja de conmoverme el Salmo, y se convierte como en un manantial vivo de cada vez más cosas increíbles. El Salmo 150, bueno, por algo, en la providencia divina, por algo el Salmo 150 cierra yo diría, si me permiten ustedes decirlo de esta manera, es un cierre majestuoso para un majestuoso libro. El Salmo 150. El inicio del Salmo tiene un inicio muy filosófico, si ustedes quieren, muy también de exhortación, como de una especie de reflexión que nos invita a la reflexión, mostrando escenas del hombre que teme al Señor y los que no temen al Señor, de los malos, de la bondad de seguir y reflexionar y vivir conforme a la ley del Señor, y pues no hacerlo, ¿no? La contrariedad que hay es una especie de paralelismo antitético que hay en el Salmo 1, del que anda siempre en el camino del Señor y el que no lo hace, porque uno permanece para siempre, pero otros son como el tamo que arrebata el viento y una cosa así. Y entra el libro de los Salmos. De hecho, la primera parte de los libros de los Salmos son muy personales, muy devocionales, muy de crisis existenciales, muy de crisis profundas personales. A mí me conmueve cuando el salmista le pide al Señor, porque hay un momento donde el salmista, permítanme como querer entender al salmista, no sé exactamente qué sentía, pero como que se queda sin palabras, como que se queda sin poder articular frases que pudieran expresar lo que realmente sentía. Entonces le pide al Señor que sea el Señor el que examine el gemir de su corazón. Recuerdo los cantos de niñez de los grupos como Osana Integrities, Maranatha Music y todas esas. Tenían un canto del Salmo 5, si recuerdo bien, donde dice: escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, considera, pero ahí pensamiento es lo profundo de mi ser, no solo mis pensamientos, sino le está pidiendo que le examine, que considere algo. Hay un gemir ahí adentro que no puede salir con palabras. Así empieza el libro de los Salmos. Y luego es una montaña rusa a lo largo de todo y termina con una explosión, como cuando terminan esos eventos deportivos o sociales, etcétera, y uno ve que el lugar se llena de luz y hay como fuegos pirotécnicos que se dicen, ¿no?, por todas partes. Ese es el Salmo 150, es un salmo muy corto, suficiente, de este salmo. Veamos qué está ocurriendo en este salmo, ¿no? Y de hecho, ese es, para hablar de la estructura, estamos hablando de la estructura del salmo, es una estructura donde el salmista juega con un elemento de léxico y las extensiones semánticas que puede tener ese uso. De hecho, un mismo verbo es el que da vueltas a lo largo de todo del salmo. Es el verbo halal, que es el verbo alabar o exaltar, sí, ¿verdad? Exultar de alguna manera, debido a ciertas cosas, y es una invitación constante. Cierra con un imperativo, porque de hecho estos verbos están también en imperativo. Cierra como una invitación, pero casi una invitación así como de exhorto. No, no es una invitación a la que yo me pueda rehuir, no es una invitación de la que yo me pueda excusar, sino es un imperativo así, casi de obligatoriedad, este imperativo, ¿no? En este salmo. Y lo que hace el salmista es, por ejemplo, este elemento en hebreo, este elemento que está aquí, es un elemento, es una preposición, que en hebreo se conocen como preposiciones inseparables, que están pegadas a las palabras. El hebreo es un idioma aglutinante, se dice, porque elementos se pegan a las palabras,
y expresan otras cosas. Ese elemento, esta pequeña partícula, tiene tres posibles traducciones. Se puede traducir en, se puede traducir por y se puede traducir con. Y precisamente el salmista utiliza en el Salmo 150 estas tres acepciones de este elemento con el que, si me permiten usar esta expresión, juega el salmista en este pequeño pero intenso y muy, yo diría, intrincado salmo en cuanto al tema estructural. Hay una excepción que es en la segunda parte del versículo 2, que es corregido luego, parece ser un asunto de copistas, y en el aparato crítico hay una nota donde entonces se corrige con la letra que iba. Entonces todo el salmo son 5 versos, que cada verso tiene 2 secciones, entonces son 10 versos, diríamos, o 10 partes de los salmos, y cada una de ellas aparece el alabarle en, alabarle por y alabarle con. Aquí hay una comparación entre las Biblias Reina Valera Contemporánea y la TLA. Este análisis y este estudio lo he presentado varias veces, incluso hace poco en la clausura con los estudiantes del curso de hebreo hicimos un pequeño devocional viendo algunas de estas estructuras. Entonces fíjense, por ejemplo, dice aleluya, y aquí también algo de los diferentes tipos de traducción. La Reina Valera Contemporánea es una traducción un poco más digamos un poco más formal, y la TLA es una traducción más hacia el lado de la traducción dinámica, y entonces, por ejemplo, no traduce aleluya, sino que, es decir, no pone la palabra aleluya, que es una, más que traducción, sería una transliteración, porque la palabra hebrea así suena, aleluya, y ponen lo que significa la palabra hebrea, sería como alabemos, aunque aquí lo ponen en primera persona del plural, y el texto hebreo habla de segunda persona en plural, como alaben, pero aquí se incluye, a mí me gusta esta traducción de incluirnos, de alabemos al Señor, bueno, alabemos a nuestro Dios. Y es el verbo alabar es el que predomina en todo el desarrollo del salmo. Aquí está ya sin los demás elementos para que vean la presencia del verbo alabar en todo el salmo. Y el salmo hebreo inicia con la palabra aleluya y termina con la palabra aleluya. Recuerden que la palabra aleluya, yo lo he separado aquí, esta es la palabra hebrea, he hecho una separación, pero en realidad la palabra hebrea está pegado a estos dos elementos. Primero está el verbo halel, en realidad el verbo básico es halal, que es alabar. Luego está el elemento del imperativo, que es esa señal que les decía. Y por último está la frase o la sílaba ya, que es como el apócope del tetragrama. Por eso es que algunas Biblias traducen también, no es traducción, transliteran alabemos o alaben a ja, aparece en algunos salmos y en algunas partes de Isaías, si recuerdo bien, y creo que uno de los profetas menores también utiliza eso, de usar la forma corta del tetragrama. Entonces sería halel u ya, el aleluya, que la traducción tendríamos que poner como alaben al Señor, una forma de exhortación, ¿no? Y yo sugiero siempre ponerle los signos de admiración porque es impetuoso la expresión de aleluya, no es algo así, aleluya, sino que aleluya, ¿verdad? La expresión debe ser impetuosa. Muy bien. Bueno, aquí inicia el salmo entonces con la expresión aleluya, aunque en la versión de lenguaje actual traducen la palabra aleluya, y luego a lo largo del salmo predomina la expresión del verbo alabar. Aquí tenemos ya las diferentes frases. Pero luego viene lo que el salmista hace. ¿Se recuerdan? Que utiliza la misma preposición. En hebreo suena ve, que se puede traducir en, se puede traducir por y se puede traducir con. Bueno, sería en y luego el salmista, sí, en por con. Entonces dice, alaben primero a Dios, se ubica. ¿A quién hay que alabar? Hay que alabar a Dios. Hay que alabar a Dios. Y luego el salmista nos dice en dónde hay que alabar a Dios, y establece dos escenarios. En el firmamento, bueno, en su santuario primero, sería como la tierra, diríamos, o en el templo.
Y luego también en el firmamento. La TLA dice en el santuario, en su santuario y en el cielo. Y utiliza la primera acepción de la partícula B. Pero luego el salmista también utiliza la parte de por, y hay dos razones por las que hay que alabar al Señor. La primera de ellas es por lo que hace. Por eso dice en la Reina Valera contemporánea, por sus grandes hazañas. La TLA ha traducido, alabemos sus grandes acciones. Aunque ya no puso el por, lo podemos asumir. Alabémoslo por sus grandes acciones, o alabemos sus grandes acciones. Y luego, no solo por lo que él hace, sino por lo que él es, por lo que él es, alabémoslo, por su inmensa grandeza, por lo que él es, por su incomparable grandeza, dice la TLA. Entonces tenemos alabarlo por lo que hace, alabarlo por lo que él es. Y ya tenemos las dos primeras acepciones de la partícula B que utiliza el salmista. ¿En dónde hay que alabarlo? Hay que alabarlo en su santuario, que es el escenario terrenal, digamos, y alabarlo en el cielo, que es, o en el firmamento, que es el escenario celestial. Alabarlo por lo que él hace y alabarlo por lo que él es. Dos razones, por lo que hace y por lo que él es. Y luego, que es la parte más grande y más que sería intensa del salmo, es alabarlo ¿con qué? Bueno, todos los instrumentos musicales que aparecen ahí, y luego también está involucrado nosotros como una especie de instrumento musical también, no solo címbalos, trompetas y esas cosas, sino nosotros también, ¿no? El que habla el salmista, con danzas, con aclamaciones, que es lo que... Y aquí varía un poco dependiendo de las traducciones. Y algo interesante, cómo cierra el libro de los Salmos es... todo lo que respira, alabe al Señor, dice la Reina Valera contemporánea, y la TLA, que personalmente me gusta, me identifico más con la frase que traduce la TLA, que le alaben a Dios todos los seres vivos. Y vamos a explicar, les quiero explicar por qué. Detrás de esa frase hay una palabra hebrea que es el hebreo neshama, y neshama literalmente hace referencia a la acción de respirar, Pero en cuanto a la creación, se queda como algo limitado. Claro, aquí el conocimiento del autor de los Salmos, pues está pensando en los seres vivos, ¿no? Animales, particularmente animales y personas, ¿no? Que son los que hacen la mecánica de la respiración. Hoy nosotros sabemos, por el estudio de los seres vivos y otras cosas, y además por el tema que vemos en la Biblia, sabemos que hay creaciones de Dios que no necesitan respirar. Los ángeles, por ejemplo, ¿no? Son seres vivos, pero que no necesitan respirar. Entonces, todo lo que respire es más limitado a decir todos los seres vivos deben alabar al Señor, Bueno, entonces bueno, hagamos nuevamente un repaso del Salmo. Hay un primer momento donde el salmista dice en dónde hay que alabar al Señor, ¿no? Su santuario, el firmamento. Un segundo momento donde el salmista dice por qué hay que alabar al Señor, hay que alabarlo por lo que Él hace y por lo que Él es. Y luego la sección más extensa del Salmo, que es el tercer momento donde dice con qué hay que alabar al Señor, y termina diciendo quiénes son los que deben alabar al Señor. Ok, termino aquí con esta lámina, animándolos a que, bueno, espero que hayan enviado algunas preguntas y algunos comentarios también que se van a leer a continuación. Bueno, ¿qué nos dicen estos salmos? Sí, hacer una especie de conclusión de cada uno de ellos. El Salmo 119, a través de la estructura poética que tiene, nos enseña a amar, a memorizar y a exaltar las virtudes de la ley de Dios con una estructura de acróstico alefático, el Salmo 119. El Salmo 23 nos está diciendo que Dios está con nosotros siempre está con nosotros, que no nos va a dejar y que no debemos de tener temor porque el Señor está con nosotros. No nos deja solos, nos dice el Salmo 23. El Salmo 92 lo que nos está diciendo es que Dios, eternamente exaltado sobre todos sus enemigos y sobre toda situación, Dios está en los cielos de manera imperturbable y no hay nada que se acerque a conmoverlo de alguna manera. Él está en lo alto, siempre está en lo alto el Señor. Y el contexto del Salmo, que es un Salmo que tiene escenas dramáticas,
que en una estructura también simétrica, muy numérica, nos está enfatizando el hecho de que Dios está en lo alto siempre y es rey y es Dios y es todopoderoso desde ahí. El Salmo 100 nos está diciendo que el centro del culto debe ser el verdadero conocimiento de Dios. Debe ser el verdadero conocimiento de Dios. Ahí hay que cantar alegremente, hay que venir a sus atrios, hay que hacer todo eso, pero el sustento de todo eso debe ser el verdadero conocimiento de Dios. El Salmo 136, a través de una letanía que está repitiendo, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, eso puede sonar aburrido, monótono, en algún modo hasta fastidioso si ustedes quieren, pero nos está recordando de una manera incisiva, que para siempre es su misericordia. Por si alguna vez lo olvidamos, por si alguna vez lo dudamos, para siempre es su misericordia, nos dice el Salmo 136, y concluimos con el Salmo 150, donde el salmista juega con los conceptos de esa pequeña partícula que es en. Entonces el Salmo primero inicia con así exultante, invitando a alabar al Señor con una expresión jubilosa de aleluya, y luego nos dicen ¿dónde? En los cielos, aleluya en los cielos, aleluya en la tierra, y aleluya por sus obras, aleluya por lo que Él es, aleluya con instrumentos y con todo nuestro cuerpo. Y culmina el Salmo, y culmino yo mi presentación esta noche, aleluya en toda la creación, que toda la creación le alabe por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Bueno, voy a dejar de compartir aquí y voy a entregar entonces el tiempo para que continúe el programa del webinar de esta tarde, y también esperando ahí algunas de las preguntas que quedan. Ahora sí, pasamos a las preguntas con nuestro hermano Marco Vinicio. Gracias, Pablo. Realmente es una bendición poder compartir con ustedes en esta oportunidad y específicamente con las preguntas que se han recibido. Son varias, doctor Luis Garavito, son varias las que se han recibido, así que vamos a tratar de unir algunas, ¿oyes? Y hay una que va con trampa, así que de una vez te la anticipo. Sí, a ver, dice, ¿cuántos salmos contiene el libro de los Salmos? Pero voy a unir para que tengas un contexto general y podamos llegar a varias de las consultas que están entrando. Y en la Biblia solo encontramos salmos, es decir, de las composiciones poéticas que tú nos mostraste con sus estructuras, en el hebreo únicamente se encuentran en el libro de los Salmos. Y finalmente es respecto a los salmos proféticos, ¿siguen el mismo patrón o estructura de los salmos que nos mostraste? Y si es posible, traducir esas estructuras extraordinarias que nos mostraste al español. Bueno, siempre el tema de traducción es un desafío para hacer encuadres numéricos por el hecho de la disparidad conceptual que hay entre un idioma y otro. Una palabra hebrea, por las mismas características aglutinantes del hebreo, hace que las palabras en español y probablemente en otros idiomas se aumenten. Un ejemplo sencillo en Génesis 1.1 son 7 palabras las que aparecen en hebreo, pero luego en la Reina Valera 60, por ejemplo, y otras traducciones, hay 10 o más palabras en las traducciones. Entonces, encuadrar, por ejemplo, el Salmo 100, el 92 que vimos, que hay 26 palabras antes del núcleo y 26 palabras después del núcleo, hacer eso en español es todo un desafío. Hasta el momento no se ha logrado. Que no se vaya a lograr, yo no quiero pensar que no se va a lograr, porque se han hecho cosas en la previa del webinar. Recordamos el trabajo que hizo el doctor Alfredo Tepox en Lamentaciones, traduciendo un acróstico o como un acróstico al español, el acróstico hebreo que aparece en Lamentaciones y que ha sido una cosa así monumental, ¿no?
que será muy, muy, muy difícil que sea superado esa práctica de traducción. Entonces, no es una tarea de imposibles, pero sí una tarea muy, muy difícil de poder hacer esas traducciones así que cuadren exactamente las mismas estructuras. Creo que es un poco más sencillo el traducir, no al hacer la traducción, no siguiendo la estructura propiamente del hebreo, pero sí señalando con mayor énfasis aquello que a través de esa estructura el salmista quiera decir, ¿no? De hecho, y aquí quiero decir, a veces nosotros cuando leemos en español los salmos, pues podemos traicionar de alguna forma esa intencionalidad poniendo los énfasis de aquellos salmos en otros lugares donde probablemente el salmista no era la intencionalidad que tenía. ¿Cómo saber la intención del salmista? Es algo complicado personalmente, digamos, del salmista, pero la estructura de los salmos ya nos dice algo, ¿no? Nos va a decir algo, nos va a señalar algo de lo que está diciendo. Ahora, en cuanto a la contabilidad de los salmos en el texto bíblico, bueno, es una buena pregunta, ¿no? Y no tengo una contabilidad. Bueno, tenemos los 150 de los salmos, del libro de los salmos, ahí ya tenemos un conteo inicial. Porque eso sí, algunos han dicho que algunos salmos, es decir, algunos capítulos del libro de los salmos no son salmos, pero hay que decir que sí, que son salmos, ¿no? De hecho, el género de salmos es muy amplio y no los podemos encasillar en una misma característica, porque dentro del libro tenemos los salmos, los imprecatorios, por ejemplo, que son muy extraños, ¿verdad? Que son, el énfasis y la intención es muy rara. Por ejemplo, aquel que dice: Babilonia, dichoso el que agarre a tus niños y los estrelle contra la peña. Ese es uno de los salmos que yo personalmente tal vez censuraría, ¿verdad? Del libro de los salmos por la violencia que implica. Y que algunos en algunos contextos sociales lo han esgrimido de una forma tan irresponsable, pero está ahí y es un salmo, ¿no? Dentro de un contexto que no es necesariamente ese el énfasis. Y luego el tema de los salmos que están dentro de los libros proféticos, que la estructura del salmo ahora ya no es poética en sí mismo, sino la estructura poética tiene un fin profético, y eso es algo que debemos de tener cuidado. ¿Cuál es el fin de la estructura o del poema? Un poema no es solo en sí mismo el propósito de distraernos o de que nos guste o que nos conmueva, sino que tiene un fin. De ahí que encontramos salmos que hemos llamado mesiánicos o los salmos cristológicos, incluso algunos salmos escatológicos, que podríamos llamarlos de esa manera. ¿Ok? Muy bien, gracias. Gracias, doctor Luis. Este, una segunda pregunta que quizás está relacionado, pero es así directa en ¿cuál es el papel de los números en el idioma hebreo? Yo advierto que hay que ir con mucho cuidado, el tema de los números. Hasta el momento, digamos, la etapa en la que el texto bíblico fue redactado, el uso y el valor del numérico era propiamente estructural, simétrico, diríamos también como geométrico, el uso de los números, las sumas, las restas, algunas divisiones o multiplicaciones en la etapa de la conformación del texto. Posteriormente, esa intencionalidad de números fue variando y se convirtió en algo más místico, en algo más que se acerca a algunas escenas entre la filosofía y lo esotérico de algunas culturas. Surge la cábala, surge, bueno, la gematría propiamente como una disciplina hermenéutica más que exegética, y se llena de arbitrariedades y de antojismos que son peligrosos. Entonces solamente sumar, restar a mi discreción digamos, es un asunto delicado. Lo que estamos viendo de los autores bíblicos es que encuadran, hay una afición natural del ser humano por lo simétrico, por lo cuadrado, por lo lineal. Recientemente yo estaba escuchando algo de la biografía de Leonardo da Vinci, y él hablaba como con otros grandes de su época y de los siglos posteriores acerca de la naturaleza que se puede expresar en círculos y triángulos, ángulos y otra serie de cosas que se encuadran. La simetría la vemos en todas las culturas
todas las culturas que edificaron cosas, ¿no? Nosotros en Guatemala tenemos Tikal, nuestros hermanos mexicanos tienen, por ejemplo, Tenochtitlán y tienen esas pirámides impresionantes. Los hermanos en el sur tienen Machu Picchu y tienen, de hecho aquí estoy viendo a la hermana Sara de Perú que tiene en su foto ahí del usuario de Machu Picchu, que todo está simétrico. El hombre no puede construir sin simetría, sin estructura lineal, sin ángulos, sin dominar la ciencia de la geometría y todas esas cosas están presentes en el texto, no de una manera de misticismo, sino en ese uso de proporcionalidad que le dan a los números en el texto. Insisto, posteriormente surgen otras disciplinas con las que hay que ir con cuidado, porque luego todos los números adquieren, desde la perspectiva de algunas personas, adquieren una mística, un misticismo que está basado básicamente en arbitrariedades, digamos, en un asunto discrecional y no lo que el texto muestra solamente de proporciones y de repeticiones basado en relaciones numéricas el estadio de la misma cultura que tienen en ese momento. Excelente. Siguiendo la línea de los esquemas que me mostrabas, una pregunta acá sobre la expresión amén y amén que aparece en el Salmo 41, parte final, Salmo 72, parte final, y Salmo 89, verso 52 también. Pareciera ser que solo aparece en el libro de los Salmos. ¿Cómo entender eso y si tiene un significado o es parte de alguna estructura también? Tendría que revisarlo para dar una respuesta más adecuada. Inicialmente puedo decir a la persona que hizo el comentario que las repeticiones de términos como este amén y amén es una forma de enfatizar. Así, para nosotros en español, digamos como un profesor, si yo pongo esto en un trabajo académico, en un artículo formal o así, un revisor de redacción me va a quitar un amén, porque con un amén es suficiente. Pero en el hebreo estas repeticiones, estas redundancias son enfáticas, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa manera. En algunas ocasiones, algunas versiones bíblicas siendo más propios para la redacción del español, se quitan algunas repeticiones, pero eso hace que las fórmulas en la traducción pierdan un poco de fuerza. Entonces, una manera que se ha tomado en estas últimas traducciones es construir algo alrededor de esa frase para no perder ese énfasis. Y el asunto que aparezca esta frase solamente en algunos salmos, debemos recordar también, en un webinar anterior hablamos de los Hapax Legomenon. Pueden buscar en las páginas de las sociedades bíblicas de su país, en el histórico de los webinars, hay un webinar que se llama Pasajes de difícil traducción. Y ahí en ese webinar hablamos de los Hapax, que son palabras o frases que aparecen una vez o muy pocas veces a lo largo del texto bíblico. Y tienen también diferentes usos, y en ese webinar hablamos de algunas estrategias para poder abordarlos, porque algunos de esos Hapax hasta el día de hoy nadie sabe qué pudieran significar. En el caso de las repeticiones, si ocurre muy pocas veces, es un detalle que yo no me había fijado, pero si ocurre muy pocas veces, puede ser que caiga dentro del ambiente de un Hapax, el uso, no propiamente la palabra amén, porque puede estar muchas veces, pero el amén y amén puede ser una expresión que se utilice en los Salmos propiamente, ¿no? Recordemos que el libro de los Salmos también reúne tiene, ¿cómo se dice? Como muchas épocas. Los Salmos no se redactaron en una década, ni siquiera en 100 años, sino que reúnen cantos, historia y una serie de cosas en un periodo muy largo, desde el Éxodo hasta el exilio o el post-exilio cuando están regresando de Babilonia. Entonces es una época muy, muy larga y hay mucha cultura, hay mucha riqueza, hay muchas cosas que de un salmo a otro pueden ser diferentes y nos van a sorprender. Excelente, gracias Luis. Solo tal vez
te puedo aportar algo que tú has compartido, precisamente es el tema de los 5 tomos del libro de los Salmos y coincide con esa expresión como de doxología, ¿no? Pero solo, solo para agregarlo. Pasamos a la última pregunta que tenemos acá, que dice, am, aquí va en tu experiencia y especialidad en el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento representa el 59% de la Biblia, tiene 39 de los 66 libros, ¿por qué no se enseña mucho del Antiguo Testamento en las prédicas, en las iglesias? Y que si como experto en Antiguo Testamento nos puedes compartir el por qué estudiar el diplomado en Antiguo Testamento. Bueno, yo he pensado y cuando me ha tocado dar cursos de homilética, de una dieta congregacional. Cuando predicamos, no es como una dieta. Este domingo vamos otra vez a la iglesia y vamos a escuchar un sermón. Durante la semana escuchamos sermones, vamos a escuela dominical, discipulados, no sé cómo le llamen en su organización cristiana. Pero debe haber una dieta balanceada, dicen los nutriólogos, ¿no? Y ese balance desde el púlpito debe ser pues desde el Antiguo Testamento. Recordemos que ambos testamentos se complementan. El Nuevo Testamento pierde sentido si quitamos el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento queda inconcluso si quitamos el Nuevo Testamento. El sobreénfasis en cualquiera de los dos nos va a conducir a caminos oscuros, heréticos, y entonces debemos de tener cuidado, porque todo el Nuevo Testamento entraña en el Antiguo Testamento. Recordemos cómo hacía Pablo, por ejemplo, para predicar de la gracia y todo eso, sin el libro de Romanos. Porque hasta después existió la carta a los romanos, pero primero era la predicación apostólica sin el libro de Romanos. Para nosotros qué rico, ¿no? Leer el libro de Romanos, etcétera. Y dice en los Hechos, se repite en algunas ocasiones, que predicaban conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Entonces, es muy osado, ¿no? Y puede ser, puede sonar hasta profano el hecho de decir de que podríamos predicar el Evangelio sin necesidad del Nuevo Testamento, porque así lo hicieron los primeros apóstoles y las cartas apostólicas surgieron posteriormente. Hoy tenemos el Nuevo y lo debemos balancear con el Antiguo Testamento. ¿Por qué estudiar el diplomado? Precisamente por esa necesidad. Pastores, líderes, maestros tienen la impetuosa necesidad. Y aquí yo me dirijo y lo digo con todo cariño, con todo respeto. Si sabemos que el Señor nos ha llamado al ministerio de la predicación y la enseñanza, pues tenemos la obligación de prepararnos. Dios no llama a gente preparada, digamos, prepara a los que llaman, son clichés que oímos, ¿verdad? Por ahí no llama a gente experta, pero sí debe caminar hacia la expertise el predicador. Si usted es un pastor, es un líder, debe prepararse, y lo que, digamos, estos diplomados que ofrece las sociedades bíblicas han sido diplomados donde participa gente que ha dedicado su vida al estudio, a la investigación de estos temas, y que también tienen una larga trayectoria ministerial. Y reunido todo eso es la virtud que tiene. Ya son varios años y ya son, creo que, varios miles también de egresados en el diplomado, y han sido programas que han redundado en mucha bendición. Y todo esto ha surgido como fruto de los webinars que se han venido dando desde el 2020. Desde el 2020. Así que es una oportunidad para aprender y para seguir creciendo en la obra del Señor. Excelente. Muchas gracias, doctor Luis, por este espacio. Hermoso reflexionar en quizá uno de los libros favoritos abrazados por el pueblo del Señor a través de los siglos, es el libro de los Salmos. Vamos a dejar el tiempo para el siguiente punto. Y una vez más, muchas gracias Un por tan abrazo, hermosa Marco, enseñanza. hermanos. Claro.